Ese olor a gasolina y aceite quemado que se te metía en la nariz a las 7 de la mañana, ese era el verdadero despertador de México. Antes del primer café, antes del sol pegando en la ventana, estaba el sonido de una patada seca al pedal de arranque, y luego el estallido de un motor de 2 tiempos que tosía hasta agarrar su ritmo. En el México de antes, tener una motocicleta no era un lujo, era una herramienta de vida, te lo juro. Las motos no se compraban para presumir en el bulevar. Se compraban para llegar a tiempo a la fábrica, para ser el primero en abrir el taller, para moverse cuando el camión tardaba una eternidad o de plano no pasaba por tu colonia. Era otro México. Eran máquinas sencillas, ruidosas, casi siempre de 2 tiempos, hechas para aguantar el castigo de calles rotas, la terracería de la periferia y el uso diario sin quejarse. Hoy vamos a recordar cuánto costaban esas guerreras de acero en el México de antes, qué modelos eran los que veías en cada esquina y por qué. Porque más allá del precio, una moto significaba algo que hoy sigue siendo igual de valioso: libertad. La Carabella Marquesa 175. Esa era otra cosa. Fue de esas motos que en su tiempo se sentían como subir de nivel. Ya no era la motito del mandado, se sentía más seria, más plantada. Pero todavía tenía ese espíritu de moto mexicana que aguantaba baches, terracería y hasta la escapada de fin de semana al cerro. ¿Te acuerdas de esa sensación de estrenar algo que sabías que era bueno? ¿Cuánto costaba en esos años? No hubo un solo precio fijo, la neta. Dependía de la ciudad, si era nueva de agencia o usada y del año exacto. Pero en los anuncios de periódico de la época, esos que olían a tinta y papel viejo, se ven referencias claras. A finales de los 70 e inicios de los 80, aparece anunciada al contado en 18,000 pesos, de los viejos pesos, claro. Había motos que eran herramienta y había motos que eran un pequeño orgullo. La Marquesa 175 era de esas. No era una moto que pasara desapercibida, para nada. Llegaba con ese sonido de 2 tiempos, seco, nervioso, un petardeo bravito que hacía que la gente volteara. Era como si la calle se hiciera a un ladito para verla pasar. Luego estaba la Islo Zorrito, esa era de las motos de batalla que se ganaban su apodo a pulso. Chiquita, ligera, ágil como ninguna. Perfecta para el mandado, para el cobrador que andaba de casa en casa o para meterse por callejones donde el tráfico se volvía un nudo imposible. Era la definición de práctica. En muchos barrios de la Ciudad de México o de Guadalajara, se escuchaba desde lejos ese zumbido característico de su motor chico. Bastaba verla pasar para pensar en el repartidor de la farmacia, en las vueltas rápidas al mercado, en ir por las tortillas calientes o en llegar a tiempo a la chamba. Era el sonido del México que trabajaba. Islo, una marca que sonaba a México. Nacida en Saltillo, Coahuila, de las iniciales de su fundador, don Isidro López Sertuche. Un nombre que olía a industria y a esfuerzo norteño. Islo fabricó varios modelos icónicos, entre ellos el Zorrito, y en sus inicios usó motores italianos de 2 tiempos Moto Morini, lo que también le daba una personalidad muy especial a la marca. En un anuncio clasificado, rescatado de la Hemeroteca Nacional Digital de México, aparece una Islo Zorrito modelo 70, de 100 centímetros cúbicos, en buen estado, con un precio de 5,900 pesos de contado. Una pequeña fortuna para muchos, pero una inversión que te cambiaba la vida. Pero si hablábamos de aguantar vara de verdad, teníamos que hablar de la Islo Cooper. Esa era la moto que muchos recuerdan como la reina de la terracería. Alta, con una postura de aventura y ese look setentero de máquina hecha para el polvo, las piedras y el camino feo. ¿A poco no era la que todos querían para la aventura del fin de semana? No era una moto de adorno, para nada. Era de las que salían temprano de casa, se embarraban de lodo hasta las cachas y regresaban por la noche como si nada hubiera pasado. Lista para la siguiente. En la propia historia de Islo se describe a la Cooper Enduro 250 como potente, rápida y muy resistente, con 4 velocidades y frenos de tambor. Y en los clasificados de la época sí que aparecen precios concretos, en pesos de su tiempo. Una Islo Cooper modelo 1976. 15,000 pesos. El anuncio está fechado el 23 de noviembre de 1977.
Era el precio de la libertad para salir de la ciudad. Otra referencia en clasificados, una seminueva, base 12,000 pesos. No se ve el año del modelo en el recorte del periódico, pero nos sirve para darnos una idea clara del mercado. Era una moto deseada, una máquina que guardaba su valor. ¿Y cómo olvidar a la Carabela Babymatic? Esa era la moto que no llegaba presumiendo, llegaba resolviendo. Chiquita, noble, sin complicaciones. Tenía esa vibra de me subo y me voy. No tenía clutch, solo acelerabas y listo. Era la sencillez hecha motocicleta. Porque lo suyo era hacer la vida más fácil. Ir por el mandado, llegar a la escuela, moverte por la colonia sin depender del camión que nunca llegaba. En el México de antes, ver una Babymatic era ver una escena completa. La banqueta, la tiendita de la esquina, el taller de barrio y la Bambi estacionada ahí, como si fuera parte del paisaje urbano. No hacía falta que fuera grande ni veloz. Con que prendiera al primer intento y te llevara sin quejarse, ya era una bendición. Y cuando alguien encontraba una en venta, se entendía el antojo. Era comprar tiempo, era comprar independencia. En los clasificados se llegaba a ver una Babymatic seminueva en 1,700 pesos de contado. Una ganga. Pero también otras ya en números mucho más altos, como 32,200 pesos, reflejando esos años de inflación galopante en los que el país cambiaba y los precios se disparaban en el papel. Pero la idea era la misma, no era solo comprar fierro. Era comprar movilidad, independencia y un pedacito de la vida de barrio que ya no vuelve. La Honda Super Cab C70 no era una moto para presumir, era una moto para confiar. De esas que se volvían parte del paisaje del barrio casi sin que te dieras cuenta, como el sonido del afilador o el carrito de los camotes. Muchos ni la llamaban por su nombre completo. Era, simplemente, la Honda 70. Y con eso bastaba. Porque en cuanto la veías, con ese diseño sencillo y honesto, sabías que era la que no se quejaba nunca. La que arrancaba con un zumbido discreto en la mañana fría, la que aguantaba los mandados, la escuela, el trabajo, y todavía tenía pila para ir por las tortillas a la hora de la comida. Cuando alguien por fin juntaba para una de estas, te lo juro, se sentía como un logro familiar. En los anuncios de aquellos años, en las páginas de avisos oportunos, veías precios como 6,000 pesos. Y la gente iba a verla con esa emoción única, con el dinero contado en el bolsillo, pensando si está buena, me la llevo hoy mismo. Porque una cab no era un lujo, era la pura libertad. Era llegar a tiempo sin depender del humor del chofer del camión. Luego estaba la Yamaha RX100, ay, esa era otra historia. Una urbana de 2 tiempos, de apenas 98 centímetros cúbicos, pero con un corazón que latía fuerte. Famosa por ser un peso pluma, por responder al instante y por ese sello inconfundible de su época, ese zumbido agudo, casi de avispa, el jalón inmediato y esa estela de humo azulito cuando la mezcla iba fina. ¿Te acuerdas de ese olor a gasolina con aceite quemado? Era el perfume de la velocidad en la ciudad. ¿Y cuánto costaba una de estas en México? Aquí la memoria se pone interesante. En los periódicos digitalizados, como El Informador de Guadalajara, sí aparecen las RX100, pero casi siempre de segunda mano, ya para finales de los 90. Por ejemplo, un clasificado de 1998 la anunciaba clarito, Yamaha RX100, modelo de ese año, en 6,500 pesos de venta directa. Era el precio de un cohetito que te pegaba a la espalda y te hacía sonreír. Prenderla era todo un ritual, abrir la llave de la gasolina, jalar el ahogador si hacía frío, y darle 1 o 2 patadas secas. Y cuando la llevabas en segunda o tercera y le abrías tantito el acelerador, sentías ese jale que te recordaba que estabas vivo. Era la clase de moto que te obligaba a escucharla, a conocer su lenguaje. A saber, solo por el sonido, si ya pedía cambio de bujía o una limpiadita al carburador. Y luego, con orgullo de Saltillo, Coahuila, estaba la Islo Yaqui. Esta moto no pedía aplausos, pedía gasolina y trabajo. Era la máquina que amanecía cuando la calle todavía estaba helada y se iba a la chamba sin hacer drama. No era para lucirse en el bulevar, era para cumplir en el mercado de abastos. Muchos la recuerdan como la Yaqui 100, porque así se anunciaba.
100 centímetros cúbicos listos para el día a día. La veías afuera de la tlapalería, amarrada con una cadena gruesa a un poste, con la caja de reparto o el costal de mercancía ya listo. O entrando a ese taller de barrio, con el piso manchado de aceite, donde el mecánico la escuchaba tantito y ya sabía todo su historial. Comprar una en esos años era el sueño del trabajador. No siempre era de contado. En los años 60, Moto Islo la anunciaba con un gancho increíble, 500 pesos de enganche y 20 pagos semanales. El mensaje era claro, no importa si no tienes todo hoy, pero si le echas ganas, te la llevas. Y así se volvía parte de la familia, la que te sacaba del camión, la que te llevaba y te traía. Su motorcito era parte de la banda sonora de la colonia, ¿o no? La Carabela Mini Enduro 125. Esa sí que nació para México. Para la calle rota, para la terracería, para ese camino que empezaba justo donde el pavimento se rendía. No era una moto de aparador, era una moto de uso rudo, de esas que terminaban el día con polvo en el tanque y orgullo en la mirada del dueño. En el barrio se sabía perfecto quién traía una mini enduro. Era el que no le sacaba al bache, el que se metía por atajos de tierra, el que un día estaba en el tráfico de la ciudad y al otro ya andaba metido en una brecha. Tenía esa vibra de libertad, con su manubrio alto y su postura cómoda. Estaba lista para el diario, pero también para la aventura del fin de semana. Era la promesa de que el mundo no se acababa donde terminaba el asfalto. Y comprar una no era cosa de impulso. Era ir a verla, escucharla en frío, sentir si el motor jalaba parejito, revisar que el cuadro no estuviera doblado de algún golpe viejo. Y de repente, te topabas con los clasificados de la época, cuando los pesos todavía tenían 3 ceros, una modelo 1980 en 46,000 pesos, o una casi nueva, con poquitos kilómetros, marcada en 63,000. Pero la neta, lo que comprabas no era solo fierro. Comprabas esa sensación de poder decir yo me voy por donde quiero, y regreso por mi cuenta. Y para cerrar con broche de oro, la Islo Amex. Esa no jugaba. No era una moto para andar bonito, era para andar fuerte. Para la terracería, para el camino maltratado, para ese baldío en la orilla de la colonia donde se armaban las retas de cross con puro valor y polvo en la cara. El único trofeo era el respeto de los demás. En el México de antes, una Amex se reconocía por la pura intención, no era la moto del mandado, para nada. Era la moto del que quería sentir que el piso temblaba tantito cuando abrías el puño, que el corazón se te aceleraba con el petardeo del escape. Era de esas máquinas que olían a gasolina cruda, a aceite quemado y a taller de barrio, de las que llegaban con lodo seco en la llanta y con historia en el tanque. Una declaración de principios sobre ruedas. Y lo más bonito es que así se vendían las cosas antes, en los clasificados del periódico, en esas páginas que olían a tinta fresca. No te daban lujo, te daban una pista, una promesa. Se vende Islo Amex 250, informes. Y ya. Excelente precio, traiga dinero. Con esas pocas palabras, a cualquiera se le prendía el sueño. ¿Te imaginas? Pura palabra y confianza. Era todo un ritual, ir a verla, escucharla arrancar en frío, ver si el motor tosía tantito antes de emparejarse. Sentir si los cambios entraban suaves o si había que meterles carácter, porque comprar una Amex no era comprar fierro, era comprar libertad. Era la posibilidad de irte por donde el pavimento ya no manda, donde empieza la aventura de verdad. Si hablamos de la TS 125 de esos años, era la moto del que quería una sola máquina para todo. La navaja suiza del motociclismo de barrio. Salir de la casa, agarrar terracería, cruzar esas calles empedradas que te sacudían hasta las ideas, meterse al camino de tierra del rancho y volver con polvo en la ropa como medalla. Era enduro, de verdad, ligera, sencilla, jaladora y con ese carácter de las motos de antes que no pedían permiso, te invitaban a explorar. Su precio rondaba entre los 7,000 y 8,000 pesos, según datos de la época. Una fortuna que se juntaba peso a peso. Y en la memoria se queda lo que no sale en las fichas técnicas, el olor inconfundible del dos tiempos, ese humo azulado que dejabas atrás. La sensación de que con una 125 bien puesta,
Podías con casi cualquier calle o brecha y el orgullo de traer una moto que se veía lista para la aventura. No era lujo, era herramienta y libertad en un solo motor. La Isla Apache era de esas motos que no se compraban para presumir, se compraban para aguantar. En un México de calles rotas, terracerías traicioneras y baches bravos, la Apache se volvió compañera de batalla. Era otro México, uno más rudo. Era la del que iba a la chamba lloviera o hiciera un sol que rajaba las piedras, la del que se metía por atajos que solo él conocía, la del que llegaba con polvo en la ropa y todavía tenía motor para otra vuelta. Y es que una Apache se reconocía por el carácter. 175 centímetros cúbicos de puro aguante, con ese sonido de moto de antes que te decía, aquí no hay adornos, aquí hay máquina. En el taller del barrio no necesitaban computadora, la escuchaban tantito y con eso sabían si andaba fina, si pedía bujía o si había que darle una ajustadita. El oído era la mejor herramienta. Por eso, cuando aparecía en el periódico, era tentación pura, modelo 69 en 13,500 pesos de contado. O anuncios donde decían, Apache nueva, y hasta la remataban. Pero el sueño era el mismo, comprar libertad. No depender del camión que pasaba cuando quería y traer una moto mexicana que se ganaba su lugar con hechos, no con palabras. La Yamaha DT1 de 1970 era la moto del que quería una sola máquina para todo, pero con un toque distinto. No era grandota, pero sí valiente. La veías y entendías el plan, salir de la casa, cruzar la ciudad y cuando se acababa el pavimento, seguir como si nada. En un México de calles rotas, empedrados, terracería y atajos, esa moto era una compañera que no se quejaba. Su precio rondaba los 19,000 y 21,000 pesos de la época. Y luego estaba lo que no sale en las fichas, el sonido del dos tiempos, ese zumbido alegre cuando la acelerabas y el olor a moto de antes que se quedaba flotando un segundo en el aire. La DT1 se volvió recuerdo porque era fácil de querer, ligera para maniobrar en el tráfico, práctica para el diario y con alma de aventura, aunque fueras no más por las tortillas. ¿A poco no era otra cosa? La Suzuki GN 250 fue un estándar muy querido porque era sencilla, cómoda y rendidora. Se empezó a fabricar desde 1982 y estaba pensada como moto fácil para ciudad y trayectos diarios. Era la modernidad llegando a las calles. ¿Cuánto costaba en esos años en México? En clasificados de prensa mexicana sí aparece un precio claro de época para una GN 250. Modelo 1989. 16,500 pesos. Ofrecida en clasificados, incluso menciona cambio por automóvil. Ese monto está en pesos de su tiempo, antes de que le quitaran los 3 ceros en 1993. En los 80, el contexto de la inflación hacía que los números se vieran muy distintos de un año a otro, aunque la moto fuera parecida. Era una locura. En el México de antes, una GN 250 se veía como moto de chamba y de carretera corta, la del que iba diario al trabajo sin depender del camión, la del que salía temprano con chamarra ligera, el casco en el brazo y la lonchera en la mochila. La del que se echaba el mandado, la vuelta al taller y todavía le alcanzaba el día para ir a visitar a un familiar al otro lado de la ciudad. Y es que la 250 traía lo que la gente buscaba, mecánica simple y noble, motor enfriado por aire, carburador, mantenimiento de los de antes. Aceite, bujía y cadena bien tensada, y a rodar. Esa era la magia. No necesitabas una computadora, necesitabas oído. La conocías por el sonido y por cómo respondía al puño. Recordar cuánto costaban estas motos en el viejo México es mucho más que hablar de dinero, es recordar una época en la que las cosas se conseguían con esfuerzo, paciencia y un orgullo que no te cabía en el pecho. No eran máquinas para presumir, eran compañeras de vida. Cada moto representaba horas de trabajo, sacrificios y sueños cumplidos poco a poco. Por eso se cuidaban con un celo casi familiar, se arreglaban en el patio de la casa y se quedaban en la familia durante años, pasando de padres a hijos. Hoy los precios son otros, las motos son más modernas y la forma de comprarlas cambió por completo, pero la emoción, te lo juro, sigue siendo la misma. Porque al final, una motocicleta siempre ha significado independencia,
la posibilidad de moverte a tu ritmo y de sentir que el camino es tuyo, aunque sea por un ratito. Si viviste esa época, sabes de lo que hablo, el eco de ese motor todavía resuena en algún lugar de tu memoria. Y si no, ahora ya sabes que detrás de cada precio había una historia, una familia y un sueño sobre dos ruedas. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Porque recordar no es vivir en el pasado, es asegurarnos de que lo mejor de nosotros nunca se apague.